que estamos aquí reunidos en tu nombre en esta tarde. Porque, Señor, podemos aprender con esa libertad, Señor, que tenemos en ti, esta preciosa palabra. Hemos orado, Señor, que seas tú guiando todo este culto. Y pedimos pues y confiamos en que tú lo harás, mi Padre fiel, y permitirás que cada hermano, cada hermana sea edificada espiritualmente de manera individual, pero también de manera colectiva, que como iglesia seamos edificados, Señor. Y podamos ser entendidos en tu palabra, Padre, y podamos, Señor, recibir la palabra con humildad para aplicarla, Señor, conociendo cuál es tu voluntad para nosotros, agradable y perfecta. Guíanos pues, Señor, y me he puesto en tus manos, sea yo útil para tu gloria y tu honra, Padre. Amén y amén. Vamos, mis amados, a Hechos 2:42. Hechos 2:42, mis hermanos. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Amén. Y vamos a darle lectura a este versículo y que dice así, mis amados. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tomen sus asientos, mis amados. Les voy a invitar que se sienten. Hoy el tema, hermanos, de esta serie, ¿con quién es tu compromiso? Que es una pregunta básicamente. Hoy el tema que estaré compartiendo es mi compromiso con la iglesia de Cristo. Bueno, cuando hablamos de iglesia, hermanos, no estamos hablando del edificio. Les decía que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de una comunidad de personas, no del edificio, hermanos. Estamos hablando de una comunidad de creyentes en nuestro Señor Jesucristo, de gente que ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La iglesia debe de ser comprendida como una comunidad de creyentes que se congregan para la adoración a nuestro Dios. No sé si usted entiende la palabra comunidad, pero lo voy a explicar porque hay algunos que pues a lo mejor no lo entienden. Pero comunidad significa un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Es un conjunto de personas que tienen muchas cosas en común. Dice la palabra que los cristianos tenían todas las cosas en común, o sea que eran una comunidad. Por ejemplo, usted también seguramente ha escuchado hablar sobre varias comunidades. Entre una de las comunidades es la comunidad LGTB y sus siglas, ¿verdad? Bueno, porque esa comunidad, esas personas tienen muchas cosas en común. Pero nosotros somos una comunidad de creyentes en Cristo. Y cuando la palabra iglesia se usó en el libro de los Hechos, nunca tuvo una connotación geográfica. Más bien se refería al grupo de personas que se reunían en cualquier lugar para adorar a nuestro Dios. Porque a veces entendemos, alguien dice, voy a la iglesia y piensa, va a ir ahí al edificio, ¿verdad? No, la iglesia somos usted y yo, hermanos, ¿saben? Ahora, el compromiso con Dios, de eso el Señor nos habló hace una semana. Mi compromiso con Dios fue el tema. Y ahora es mi compromiso con la iglesia de Cristo. Bueno, el compromiso con Dios y la iglesia juega un papel fundamental en la vida cristiana, siendo un pilar que sustenta nuestra vida espiritual y nos impulsa a vivir de una manera que agrade a nuestro Dios. Si no tenemos compromiso con Dios, obviamente no vamos a tener un compromiso con la iglesia. O algunos
pueden decir, sí tengo un compromiso con la iglesia, pero hermanos, solo es superficial. Hermanos, si no tenemos un compromiso con Dios o con la iglesia, nuestra vida espiritual, hermanos, prontamente va a decaer. Pero vamos a ver un poquito más, ¿qué es el compromiso con la iglesia? Bueno, mi compromiso con la iglesia es una respuesta al amor y a la obra redentora de Cristo. Estoy respondiendo a lo que Cristo ya hizo en mi vida. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, hermanos. Amén. Entonces, como Dios me amó a mí, como Cristo se entregó por mí en la cruz del Calvario para salvarme a mí, hermanos, yo respondo con amor por ese sacrificio que Él hizo. Respondo a la gracia de Dios porque la salvación fue absolutamente gratuita, hermanos. Respondo porque el Señor me invitó a formar parte de la familia, de su familia, que es la iglesia. Ese es el compromiso con la iglesia. Solo estoy respondiendo. Es una expresión de nuestro amor y de nuestra gratitud a Dios por la misericordia que hemos recibido de Él. Hace una semana el Señor nos hablaba, el versículo que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo vas a amar. Eso espera el Señor de nosotros. Entonces, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo quien fundó la iglesia. Cuando a Pedro le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, hermanos, bueno, contestan todos, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, etcétera. Pero al Señor le interesaba, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice el Señor? Sobre esta roca, o sea, sobre este fundamento, sobre esas palabras que dijo Pedro, dice, edificaré mi iglesia. Por eso todos los que venimos a Cristo, mis amados, tenemos que reconocer que Él es el Señor. Él es el Cristo. Bueno, entonces vemos, hermanos, que es una expresión de nuestro amor. El compromiso con la iglesia implica una adhesión, hermanos, activa y consciente de la comunidad, a la comunidad de creyentes que se reúne en torno a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Implica adherirnos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita que van a poner la lista de útiles, es muy común esta palabra. Nos piden, hermanos, un resistol adhesivo, ¿verdad? Pues ¿para qué? Para que los niños trabajen y peguen, ¿verdad? Bueno, eso, hermanos, es el compromiso. Eso implica adherirnos a la iglesia para no separarnos jamás. Adherirnos, hermanos, pero de una manera activa y consciente. Estás haciendo un compromiso, pero no por obligación, sino consciente. ¿Por qué? Respondiendo al amor de nuestro Dios. Que no se reduce, hermanos, porque a veces, no, yo sí tengo un compromiso con la iglesia porque asisto fielmente. No se reduce a la asistencia a los servicios, sino que implica una participación activa en la vida de la iglesia, tanto en lo individual como en lo colectivo. Estoy participando activamente. ¿Cómo? Bueno, en mi casa yo oro por toda la iglesia. Hay muchos hermanos que me dicen, hermanos, yo estoy en oración por la iglesia. Está nuestro hermano Elías, que luego me pregunta,
¿cómo están los hermanos? Y yo le digo, hermanos, porque el hermano también está orando, amén. Y pues fíjese, hermano, el hermano Pepe enfermó, le comentaba. El hermano, cuando hay una necesidad, ¿por qué? Porque están orando, están participando de manera individual, una manera activa de manera individual, pero también colectiva. ¿Cómo se participa, hermanos? Asistiendo a las reuniones, pero no se reduce nada más a solo asistir, sino, hermanos, estar involucrado en toda la obra de nuestro Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Y también, hermanos, implica una participación activa en la vida de la iglesia, pero también una transformación profunda en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Hermanos, el Señor dice, todos hablen una misma cosa. Sí dice así, hermanos, en 1 Corintios. Que tengamos la mente de Cristo. También dice Romanos 12. Más adelante les voy a dar el versículo y lo vamos a leer. Que cambie nuestra forma de pensar. Para que, hermanos, entonces cambie nuestra manera de actuar. Bueno, también, hermanos, el compromiso con la iglesia debe reflejar esa necesidad y dependencia que un miembro tiene del cuerpo. ¿Usted cree que mi mano no necesita el cuerpo? ¿Usted cree, hermano? Si me la amputan, que me la quiten porque no necesita mi cuerpo la mano. ¿Usted cree eso? Hasta un dedito, ¿verdad? Hasta la uñita. Hasta todo nuestro cuerpo. Hay quien dice que algunos han dicho, pues hay unos órganos dentro, o algunas partes más bien dentro de nuestro organismo, pues que no tienen ninguna función. Pero cuando usted se mete a profundizar, usted se da cuenta que todo tiene su función. Todo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud de estar dispuestos, hermanos, a necesitar de la iglesia, a depender, hermanos, del cuerpo de Cristo, a depender de la iglesia. ¿Cómo? La Biblia dice que somos solo un cuerpo en Cristo, pero que cada uno tiene diferente función. Vamos a 1 Corintios 12 al 13. 1 Corintios 12 al 13. Dice así, mis amados. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí dice eso su Biblia? Bueno, el 13 lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. O sea que no somos... no todos, hermanos, no somos muchos y cada quien puede hacer lo que quiera. Somos un cuerpo en Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que los creyentes hemos sido injertados en un mismo cuerpo. Por eso Hechos, hermanos, donde leíamos el versículo anterior en el 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, se adhirieron, fueron injertados, fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Entonces, dése cuenta que hemos sido injertados en el mismo cuerpo, o sea, la iglesia de Cristo. ¿Por medio de quién? Por la obra del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Somos hechos miembros de esa comunidad en los que todos han sido participantes de un mismo espíritu. Para decirlo en términos sencillos, desde que nos convertimos, o sea, desde que creímos en Cristo, el Señor nos
injertó, nos añadió a su iglesia, que es su cuerpo. Pero no te añadió nada más porque sí, sino para que seas parte de su cuerpo. Amén, hermanos. Ese es el compromiso con la iglesia. O sea, vienes a la iglesia, pero no nada más es que el Señor te trajo a un cuerpo y ahí estás nada más. Nada más para adherirte ahí. No, para una función, hermanos. Amén. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes, nuestros miembros, tienen diferentes funciones. Vamos para entender más. Romanos 12, 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice en la traducción del lenguaje actual, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, pero no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos solo un cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. ¿Amén, hermanos? Cada miembro, aquí nos los traduce de una manera más actual para que entendamos. Cada miembro, hermanos, dice que formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás, está adherido. Por eso cuando, hermanos, usa esta analogía, este ejemplo, el apóstol, porque, por ejemplo, cuando nos operan de algo, hermanos, no nada más mete la mano el cirujano y ya sacó el apéndice, ¿verdad? Ya está. Está adherido, ¿verdad? Cada parte de nuestro cuerpo está adherido a todo. O sea, están, cada parte, dice aquí la Biblia, está unido a los demás. No estamos separados. En otras palabras, la Biblia explica que así como un cuerpo humano tiene diferentes partes, brazos, piernas, ojos, etcétera, que cumplen funciones distintas, la iglesia como cuerpo de Cristo está formada por muchos creyentes, cada uno con dones y roles diferentes, pero todos son importantes y están unidos entre sí, o deberían de estar unidos entre sí. Por lo tanto, hermanos, nuestras vidas deben de expresar esta realidad. La palabra de Dios nos enseña a relacionarnos, nos enseña a interactuar. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando alguien nos pregunte, contestemos, porque estamos interactuando. Tenemos un grupo también como iglesia. Pues alguien preguntó algo o alguien dio una información, que es lo mínimo que podemos hacer, enterado, ¿no? Alguien preguntó algo, pues contestar. Porque a eso nos llamó el Señor, hermanos. Somos una comunidad de creyentes que tenemos que relacionarnos entre nosotros. Tenemos que interactuar, a formar parte de un cuerpo, a sujetarnos a la autoridad. La cabeza es Cristo. Amén, hermanos. A sujetarnos a nuestra autoridad, a nuestras autoridades también eclesiásticas, que es nuestro pastor y nuestros líderes. Tenemos, hermanos, que edificar la iglesia, y todo esto se traduce en una participación en las actividades de la iglesia. Le estamos explicando qué es nuestro compromiso con la iglesia. Por ejemplo, hermanos, esto se traduce en participación en las actividades de la iglesia. Si tú te consideras parte de la iglesia, es porque has creído en Cristo, obviamente, y el Señor ya te añadió. Pero entonces,
Tienes un compromiso con Dios, por lo tanto con su iglesia, porque el Señor te trajo a su iglesia y te adhirió a ella. No te ha llamado para que seas solitario, un cristiano solitario o un cristiano aislado. Hay muchos en este tiempo que dicen, pues yo soy cristiano, pero ¿y a dónde asiste, hermano? No asisto a ningún lado. Jesucristo es mi Señor, pero ¿cómo que no asiste? No, para evitarme problemas, mejor yo no asisto a ningún lado. Pero ¿se dan cuenta que el Señor no nos llamó para eso, hermanos? El Señor dice que los que creían en Jesucristo fueron añadidos. ¿A quién? A los cristianos, a la comunidad de creyentes. Y ese día se añadieron como 3,000, dice. Entonces, hermanos, tenemos que participar en las actividades de la iglesia, como por ejemplo, asistir a los cultos. Ese es mi compromiso con Dios, de asistir regularmente a los cultos. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué, hermanos? La palabra. Y encontramos en la Biblia mucha palabra, y entre ellos muchos salmos. Por ejemplo, David decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios Altísimo. Anhela. Porque quiero. Otro salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otro salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque, hermanos, ese es mi compromiso con la iglesia. Asistir fielmente a los cultos. No comprometer ese, hermano, si soy un cristiano que he hecho mi compromiso con Dios y por lo tanto con la iglesia, no me voy a comprometer si es día de culto, si para ir a otro lado, hermanos, ya sea con personas, con otras actividades y hasta otra iglesia, porque quiero decirles que a veces muchos creyentes de las iglesias, y digo de las iglesias porque también muchos hermanos nos siguen o ven las transmisiones, escuchan la prédica. Muchos hermanos dentro de las iglesias, ¿qué hacen? Dicen, no, yo soy de Monte de los Olivos, me decía una hermana, pero es que estoy asistiendo aquí. Pero hermana, no, yo ya les dije, soy de Monte de los Olivos, pero ya tiene meses que no la vemos. Y a lo mejor lo dice para que uno se sienta bien bonito, pero pues, hermanos, ya no sabe uno qué pensar. Y le decía, no, si quiere hágase miembro de allá. No, pero es que no me gusta, pero es que voy bueno, ya me dijo la razón. Pero, si dice que es miembro de aquí, que el Señor la llamó aquí, pues tiene que estar aquí, ¿no, hermanos? Pero nos hacemos compromisos con otras iglesias. Ahorita vienen las escuelitas de verano. ¿Y sabe qué le están enseñando muchos hermanos a sus hijos? Qué bueno que vayan. Si aquí no, no, hermanos, no empata con nuestras actividades, está bien que vayan. Pero se desaparecen cuando hay culto. El domingo es la clausura y están allá nuestros hijos. Ya les estamos enseñando, hermanos. Nuestro compromiso es con la iglesia. Yo también tengo familia cristiana, hermanos. También tenemos, y a veces hay eventos. Nuestra hermana Lili es hija de pastor, pero está cumpliendo con la iglesia. Amén, hermanos. Porque tiene un compromiso con Dios primeramente y por lo tanto con la iglesia. Entonces tenemos que asistir fielmente a las reuniones. Cuando tenemos reuniones en la iglesia, bueno, cuando no tenemos, bueno, a veces nos invitan. Pues vamos, a lo mejor si usted puede, pues va, pero como invitado. Como invitado. Tenemos que tomar con seriedad el compromiso que tenemos con la iglesia de Cristo, hermanos. Esta misma expectativa de compromiso es evidente en Hebreos 10, 24 y 25.
Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice así, mis amados. No dejando, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Miren, el 24 en la traducción viviente dice, nueva traducción viviente, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Congregarse significa reunirse como comunidad de creyentes, especialmente en el contexto de un servicio religioso o adoración. Es un acto de unión y apoyo mutuo, donde los cristianos comparten su fe y se animan los unos a los otros. Eso significa congregarse, hermanos. Animar significa instarse unos a otros a la acción del amor y a las buenas obras en el contexto de la iglesia local, especialmente a medida que se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. A ese día se refiere la palabra, hermanos. En resumen, hermanos, congregarse en la Biblia no solo implica la acción de reunirse, sino también de la búsqueda de la unidad. Yo me congrego pues para que mis hermanos no se desanimen. ¿Sabe qué pensaba mi esposo, hermanos? Cuando todavía no éramos novios, pero yo ya era copastora en la iglesia. Y entonces nuestro hermano empezaba a venir a la iglesia. Y ahora él me lo dijo, o después me lo dijo, pero a veces yo faltaba los miércoles, ya sea nuestra hermana Cata, nuestro hermano José se encargaba los martes. Y entonces nos rolábamos las predicaciones. Nuestro hermano Joel era nuestro pastor, pero no podía estar en la semana. Pero hermanos, había una necesidad en casa, muchos de ustedes conocen. Después de que mi padre parte con el Señor, las necesidades fueron muy, muy difíciles, hermanos. Y había que quedarse horas extras. A veces el miércoles me quedaba horas extras. Y entonces mi esposo veía, entonces que era un hermano común de la iglesia, decía, ¿y por qué la hermana no viene? Pues predica y no viene. ¿Sí saben que se dan cuenta los hermanos? ¿Cómo nos vamos a animar? ¿Dónde hay edificación si yo soy líder pero falto cuando quiero? ¿Sabe qué pasaba con una hermanita que era tesorera de los jóvenes? Ya terminábamos el culto y ella viene entrando. Ay, aunque sea tarde, pero vine para cumplir mi función. ¿Cuál era su función? Guardar las ofrendas de los jóvenes. Pero esa no era su función. La función como cristianos es de congregarnos, ¿no, hermanos? Eso quiere decir, hermanos, congregarse no solo implica la acción de reunirse, sino también de la búsqueda de la unidad, el fortalecimiento de la fe y la participación en la obra de Dios como comunidad de creyentes. Entonces yo le dije a mi esposo, cuando ya me dijo, bueno, es que a lo mejor no todos lo sabían, pero había una necesidad. Y había que cubrir una cantidad de pago cada mes. Y si no trabajaba horas extras, pues nada más no la cubría. Entonces, hermanos, pero los hermanos sabían, y yo había platicado con ustedes. ¿Se acuerdan, hermano José, hermana Cata? Los hermanos de la directiva de ese entonces. No siempre me ausentaba, pero miren, hermanos, los cristianos estamos llamados a servir y apoyarnos los unos a los otros hasta que el Señor regrese. Como hermanos,
también tenemos que servir a los demás. Tenemos que ofrecer ayuda a los necesitados. ¿Se da cuenta que no solo se limita a la reunión, nuestro compromiso con la iglesia? Sino servir a los necesitados, compartir nuestros talentos y nuestras habilidades por el bien común. Participar en obras, hermanos, de misericordia. Mire lo que dice Hebreos 10:25. El 24, hermanos, dice así. El 24 es, hermanos, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos. Aquí en el 24 de la Reina Valera dice: y considerémonos unos a otros. Esta traducción está más explicada. Dice: preocupémonos. Amén, hermanos. Preocupémonos los unos a los otros, por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La expectativa de nuestro Dios es a que no nos dejemos de congregar, pero también es que estemos conectados unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo, sinceramente involucrados en la comunidad bíblica y activamente comprometidos en la misión de la iglesia. Bueno, y también otro compromiso con la iglesia es el apoyo financiero, hermanos. Un miembro comprometido con la iglesia dedica recursos, tiempo, talento a la obra de la iglesia local. Hermanos, gracias a Dios que las necesidades de la iglesia se han suplido. Pero como iglesia deberíamos de hacer más. Deberíamos de ser una iglesia misionera. Pero no hay recursos. A veces son unos, yo les decía a los hermanos en una ocasión de lo que la palabra del Señor dice, que demos generosamente cuando damos. ¿Sabe que en las ofrendas a veces encontramos moneditas de 50 centavos? A veces billetes rotos que les falta un pedazo. Y pues tenemos que ir al banco a cambiarlos, pero a veces hasta hemos encontrado monedas falsas, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, no es de lo que nos sobra. La Biblia dice que cada uno dé conforme haya sido prosperado. A lo mejor no todos vamos a dar, si yo gano 10,000 y a lo mejor puedo dar 1,000 de ofrenda, no todos van a dar esos 1,000. Pero conforme hayan sido prosperados, dice el Señor, que podemos dar. ¿No es así, hermanos? Y que demos con alegría, porque el Señor ama al dador alegre. Pero la invitación es para que toda la iglesia dé. Amén, hermanos. Y todos colaboremos de esa manera. También, hermanos, un cristiano comprometido vive su fe con coherencia dentro y fuera de la iglesia. Con coherencia. Si digo que soy cristiano, no solo lo soy los domingos cuando vengo a la casa del Señor, lo soy todos los días. Los 7 días, hermanos, lo soy. Eso dice la palabra. Porque tenemos que dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo, hermanos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Un cristiano comprometido cuida de no manchar el testimonio de la iglesia. Amén, hermanos. Porque si uno falla, pues al rato piensan los de allá afuera que todos estamos igual. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Que la palabra de nuestro Dios no sea vituperada. Que el evangelio no sea vituperado. Ahora, ¿cuáles son las características de un creyente comprometido con su iglesia? Ya dijimos algunas. Constancia.
asiste regularmente a la iglesia, a su iglesia, o a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero no como espectador, hermanos, sino que asiste y es activo porque ha hecho un compromiso con Dios y con la iglesia. Individualmente, hermanos, ora, estudia la palabra y en la iglesia asiste, hermanos, regularmente, colabora y participa en eventos y proyectos de la iglesia. Busca la paz. Un miembro comprometido con Dios y comprometido con su iglesia busca la paz y se compromete a mantener la paz en la congregación. Dice Romanos 14:19. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que contribuye a la paz. Dice también Santiago 3:18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Busca la paz. ¿Saben que a veces hay algunos en las iglesias que les gusta pelear mucho? Para todo se oponen. Para todo, hermanos. Si la iglesia va a ser un convivio y a lo mejor dijeron que se haga mole. No están de acuerdo con el mole. No, mejor hubiéramos hecho barbacoa. No, es que la cooperación, no, así no. Y a todos se oponen. Eso no es buscar la paz, hermanos. Eso es buscar conflictos. Por eso cuando nos reunimos, preguntamos. Pero dice que procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si algo no va a edificar, mejor me quedo callado. Para que no propicie yo, hermanos, allí pleitos o alguna otra cosa. Un cristiano comprometido edifica a otros. Usa sus dones para edificar a otros. La membresía bíblica en la iglesia requiere una membresía, requiere miembros funcionales comprometidos. El único propósito o meta constante de la reunión, hermanos, en la iglesia es la edificación mutua. Primera a los Corintios 12:14. Eso lo dice la palabra. Primera a los Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos, dice también el 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Nada más me quedo en ese versículo. Pero miren, hermanos, el único propósito es la edificación. Tanto el pie como la mano, como la cabeza, como los ojos, todos, hermanos, tienen que funcionar para el bien común del cuerpo, ¿no es así? Pues así también es en la iglesia, hermanos. Se da cuenta que no solo es reunirnos. Qué bueno que se reúne, ya empezó, pero no se tarde, pregúntele al Señor, ¿para qué me has llamado, Señor? ¿Sabe qué le preguntó Pablo cuando apenas se le aparece Jesús en el camino que iba a Damasco? Le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dice, ¿verdad? No le dice, pues déjame pensar, más adelante te digo. No, si usted le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Para qué me has llamado? El Señor rápido le va a contestar, hermanos, lo digo por experiencia también. Efesios 4:11 al 16.
Dice Efesios 4:11 al 16, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, edificación de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces se da cuenta que un miembro sano y comprometido sirve. Viene a servir a la iglesia y no a ser servido. Marcos 10:45, ahí nuestro Señor Jesucristo dice, hermanos, que porque el Hijo del Hombre, él mismo, hermanos, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Un cristiano comprometido con la iglesia viene a provee, y no solo es un simple consumidor. ¿Saben qué? Dios nos ha dado diferentes talentos. A lo mejor a algunos no se les da el dirigir las alabanzas. Pero a lo mejor hay alguna hermana que se le da el preparar algún guiso rico. ¿Sabe qué digo yo cuando alguien dice, no, yo sé hacer esto y mucho mejor? Digo dentro de mi corazón, pero ni lo hace. Lo hará para allá, pero aquí en la iglesia, si lo hace, si lo sabe hacer, es porque Dios le ha dado ese talento. Algunos tienen muy buena sazón, pero no lo ocupan para la iglesia, porque no están comprometidos con la iglesia. Y sabe que puede aquí ocuparlo, ¿cómo? Aquí hermanos, para la obra del Señor, realizamos el talento. Y gracias a Dios por mis hermanas que se esfuerzan. Gracias a Dios por ellas, hermanos. Dice también, hermanos, otro punto, el compromiso que tenemos con Dios se refleja en el compromiso que tenemos con la iglesia. El compromiso que yo tengo con Dios tiene que reflejarse en el compromiso que yo tengo con la iglesia. Entonces, hermanos, si el compromiso que tengo con Dios se refleja en el compromiso que tengo con su iglesia, tristemente nos damos cuenta que más del 50% no está comprometido con Dios ni con su iglesia. Y esto, hermanos, no piense, ay, la hermana está echando indirectas. No, Dios nos está hablando de forma directa, hermanos, amén. Dios no echa indirectas, hermanos. Dios nos está hablando de forma directa. Por eso dice el Señor que recibamos la palabra con humildad, con mansedumbre. Entonces, más del 50% no está comprometido con la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuáles son las características de un cristiano no comprometido? Su asistencia es irregular. Asisten a la iglesia de manera esporádica, sin un patrón o compromiso regular. No están comprometidos. No participan, porque no se involucran en actividades de la iglesia, como, hermanos, talento, como el aseo. Hay hermanos que pues se les ha dicho, hermano, no se preocupe por el aseo, porque lo hicieron toda su vida, pero ya están grandes. Pero hay otros que sí podemos. Me decía una hermana hace días que en su iglesia, hermano, o en la iglesia donde asiste, dice, fíjese que a nosotros a veces cada año nos toca el aseo. Oh, ¿cómo? Sí. Son muchos, entonces, pues no tanto, pero sabe que hay hermanos que se agarran un mes el aseo. Dicen, no, hermano, nosotros vamos a hacer el aseo de nuestra familia este mes. Y ponen unos arreglos.
y lo hacen muy bien. Pero miren, hermanos, tenemos que involucrarnos. Amén, hermanos. A veces la presidenta de damas nos está diciendo a las hermanas a inicio de año, quédense en las damas porque vamos a organizarnos. Pero como ya saben, algunas se van. Yo mejor ni me comprometo, ¿verdad? Hay muchas actividades en los cultos. Viene el hermano, hermano, lo invito a dirigir. Uy, quién sabe si pueda. Es que tengo un compromiso y no lo tienen. Pero contar de, hermanos, quitarse de enfrente al líder de varones, tienen un compromiso. ¿Que no nuestro compromiso con Dios debería de ser más fuerte que el compromiso con todas las demás cosas? ¿No eso quiere el Señor, hermanos? Entonces tenemos que estar comprometidos con la iglesia. Con la iglesia, mis amados. No, muestran desinterés en la iglesia, hermanos, porque no quieren construir relaciones con ellos. Son apáticos. Le decía a mi esposo, hay veces algunos le estás hablando y así. Pero no es que sean serios, porque ellos se relacionan también con otras personas. Pero aquí en la iglesia, hermanos, tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos. Amén. Tenemos que relacionarnos. ¡Ay, cómo estás! Muy bien. Y le decía a los jóvenes, hagan amigos, hagan amistades aquí. ¿Saben qué, hermanos? Porque no estamos comprometidos con la iglesia. A veces menospreciamos a la iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? Cristo compró a su iglesia con su preciosa sangre. Y nosotros estamos menospreciando a la iglesia. ¿Saben qué? A veces hacemos una reunión, una fiesta, y preferimos a la gente de allá afuera que a nuestros hermanos. Sí es cierto que hay excepciones, porque hay reuniones familiares, hermanos. A veces no nos alcanza para invitar a tantos, pero nada más mi familia. Pero ¿sabe qué me decía nuestro hermano Rubén? Si van a hacer fiesta, inviten a toda la iglesia. Allá, hermanos, sus fiestas son de 600 o 500 o más personas, hermanos. Pero también la iglesia tenemos que colaborar, ¿verdad? Y estar en familia, hermanos. Decimos, somos una familia en Cristo, pero no vivimos como familia. Por ejemplo, en nuestras familias decimos, si alguien va a cumplir años, yo pongo el pastel, yo pongo esto, yo aquello, y hacemos la fiesta. Pues en la iglesia también deberíamos de hacer lo mismo, porque es nuestra familia, hermanos, amén. Y la Biblia dice, prefiriéndonos los unos a los otros, prefiriendo a la iglesia. Hay que amarla, hermanos. Si nosotros la menospreciamos, ¿usted qué cree? ¿Con quién nos estamos metiendo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque cuando menospreciamos a uno de nuestros hermanos, ese hermano es hijo de Dios. Aunque sea sencillo, aunque sea el más humilde, es hijo de Dios. Y cuidadito, hermano. Cuidadito. Porque nuestro Padre todo lo ve. Nos aislamos espiritualmente, hermanos. Dios, ya como ya vimos, no nos llamó a vivir nuestra fe aisladamente, sino en comunidad, a ser parte de una iglesia local. No nos llamó a ser cristianos solitarios. La iglesia no es solo un lugar físico donde asistimos a los cultos, sino, hermanos, una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente. Un cristiano comprometido busca activamente la comunión con otros creyentes. Yo no sé usted, hermano, pero ahora hace años que vivimos en pandemia, yo no sé si usted extrañaba la iglesia. Yo la extrañaba mucho, hermanos. Y decíamos, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Ya queremos ver a nuestros hermanos. Anhelamos estar reunidos juntos. A veces vemos a nuestros hermanitos que se ausentan por alguna necesidad, pero cuando los vuelve a ver, abrácelos, hermanos. Dígale, qué bueno que viniste. Me decía
Hermanos, una persona, ay, qué bonito sentí cuando llegué a la iglesia y la hermana me abrazó. Qué bonito se siente, hermanos. Pero hay que preocuparnos. Participa en la vida de la iglesia y se esfuerza por crecer en su relación con Dios. Una característica de un cristiano no comprometido es que critica a la iglesia. Expresan descontento en muchas áreas, hermanos, y critican a la iglesia. Critican a los líderes. En lugar de decir, bueno, está mal el hermano, pero me acerco para buscar soluciones y para que esto se mejore. Tienen una falta de crecimiento espiritual. Se han estancado espiritualmente. Hay un escritor, hermanos, que no les voy a decir su nombre ni el libro, porque no todo lo que dice es correcto, pero tomé una parte, le decía a mi esposa, estaba leyendo, y él dice esto, dice, muchos hermanos que se reúnen en las iglesias han adoptado una visión no bíblica de la membresía de la iglesia, viendo la iglesia más como un club social. Y él escribe, para ellos la membresía se trata de recibir en lugar de dar, de ser servidos en lugar de servir, de ejercer derechos en lugar de responsabilidades y de gozar de prerrogativas en lugar de sacrificios. Y se lo voy a explicar, hermanos. Piensan que la iglesia es donde les van a dar, pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Sabe que Pablo se dio? Muchos siervos se han dado. Y la iglesia tiene que estar dispuesta a dar. No estoy hablando de dinero, hermanos, no me vayan a confundir. Estoy hablando de servicio. Estoy hablando de sacrificio, de preocuparse por los demás. Dice este escritor que muchos, para ellos quieren ejercer derechos en lugar de responsabilidades. Y a veces dicen, yo soy miembro, ya llevo muchos años aquí. Pero no un miembro activo. Asiste, pero no de una manera, hermanos, regular. Sí pelean por sus derechos, pero no quieren cumplir con sus responsabilidades. Gozan de prerrogativas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Prerrogativa es un derecho o privilegio concedido a alguien por su cargo o condición. No, yo me voy a casar aquí porque mis papás siempre han sido miembros de aquí, y pelean. Y no es que estemos en desacuerdo, sino que hay reglas como cristianos que tenemos que cumplir, hermanos. Esta forma de pensar produce una mentalidad de asistencia pero sin compromiso. Produce espectadores y consumidores en lugar de participantes. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, 1 y 2, lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Por eso, mis hermanos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y la pregunta es, ¿estás comprometido con la visión de tu iglesia, hermano? ¿O con la visión de la iglesia de Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus derechos por amor a Cristo? Quiero decirte que el compromiso con la iglesia es un privilegio, hermanos. Y no es por obligación, porque entonces sería una carga.
Es el reflejo de una vida transformada que ha entendido que servir a Dios es el mayor honor. No tenemos otro privilegio mayor que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, hermanos, cuando servimos a Dios, estamos sirviendo a nuestros hermanos. Eso es servir a Dios, hermanos. Servir a nuestros hermanos. Juan 14:21, Jesucristo nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El compromiso con la iglesia es crucial para el bienestar espiritual primero tuyo, pero también de los demás. La iglesia proporciona un espacio para que aprendas, hermano, para que conozcas más del Señor, para que adores al Señor, para que te relaciones con otros cristianos. El compromiso con la iglesia no solo lo beneficia a usted, sino también a toda la iglesia, ya que cada miembro aporta sus dones y talentos para el bien común de la congregación. No quiere hacer un compromiso con Dios. No quiere decirle al Señor: quiero comprometerme con tu iglesia. Yo he sido un cristiano solitario, porque a veces, hermanos, el enemigo mete pensamientos en nuestras mentes que dice: mejor ni te lleves con esa hermana, para que no te metas en problemas. Mejor ni te lleves con los hermanos, mejor tú solito así. Pero a Dios no le agrada eso, hermanos. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos. ¿No dice el Señor: llorad con los que lloran? ¿Gozaos con los que se gozan? Porque es así como se vive, hermanos, la comunidad de cristianos en unidad. Amén. Póngase de pie y damos gracias al Señor por esta palabra. Padre amado, vengo a ti, Padre amado, dándote gracias por la palabra con la que nos has hablado en esta tarde. Señor, te agradecemos porque has sido bueno con nosotros y sigues hablándonos, Padre. Quizás algunos tengan una perspectiva diferente de lo que es la iglesia. Quizás algunos por ignorancia viven de esa manera, Señor, y no se comprometen con tu iglesia, mi Señor Jesucristo. Pero hoy, Señor, brevemente nos has hablado, Señor, de lo que es tu iglesia. Señor, y tú nos llamaste, nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Y nos añadiste al cuerpo de la iglesia, Señor. ¿Cómo podemos expresar, Señor, ese amor si no es por medio, Señor, de servir a tu iglesia? ¿Cómo podemos expresar ese amor a ti, Señor, si no es preocupándonos por tu iglesia, Padre? Enséñanos a hacer tu voluntad, bendito Dios. Enséñanos, Señor, a estar unidos, a relacionarnos. Enséñanos a preocuparnos por los demás, Padre amado. Enséñanos, Señor, a no limitar, Señor, solamente nuestra asistencia a los cultos, Padre, sino que este grupo de creyentes, de cristianos, esté comprometido contigo, Padre. Esta iglesia esté comprometida contigo, mi Señor, en toda la obra, Padre hermoso, de tu iglesia, en toda la misión que tú has dado a la iglesia, Padre. Porque a veces, Padre, algunos solamente son espectadores. Algunos, Señor, solamente te siguen de lejos. Pero hoy, Señor, tú nos has hablado una vez más sobre el compromiso con la iglesia. Señor, porque no nos has llamado a vivir una vida solitaria como cristianos, sino nos has llamado a vivir en comunidad, Señor, como lo hacían los primeros cristianos, que tenían todas las cosas en común, que se preocupaban unos por otros, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Cambia, Señor,
Ayúdanos a cambiar más bien, Señor, esa manera de pensar, porque eso nos has dicho en tu palabra, que cambiemos nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de ser, y que cambiamos nuestra manera de ser, Padre, para que nuestras acciones te sean agradables. Gracias por esta palabra, Dios eterno.